Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase. Esta clase es más que todo una clase de repaso que hacemos todos los sábados para reforzar lo que hemos visto en la semana. De hecho, esta semana hemos visto tres clases solamente porque hubo una fecha, el 1 de mayo, que realmente no tuvimos clase. Debido a esto, bueno, solamente tuvimos tres clases, la clase del lunes, la clase del martes y la clase del miércoles la pasamos para el jueves, ya quedando la del jueves para esta semana que viene. Ok, y bueno, en esas clases vimos en el primer día una clase muy importante. Vamos a hacer un pequeño break del tema más importante, central de esta clase, que es el llamado a la salvación. El llamado a la salvación. Y tiene como título la clase el llamado a la salvación. Y ese llamado a la salvación lo pudimos ver en el versículo aquí. En el versículo del 17 hasta el 22, básicamente, cuando Jesús iba eh, ya por el mar de Galilea y vio a los hermanos, en este caso Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. Y le dijo que estaban en Andrés, eran pescadores, y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron todo el instante y lo siguieron. Y también vio a dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano en la barca, con Zebedeo, su padre. Y ellos dejaron al instante, se los volvió a llamar, los llamó y dejaron al instante y siguieron a Jesús. Ahora, o mejor dicho, le siguieron, sí, le siguieron. Ahora, el llamado a la salvación. Vamos a reflexionar sobre este acontecimiento que pasó en el mar de Galilea con estos pescadores. Si nos ponemos en contexto, son personas que Jesús los escogió y los llamó. Los llamó. Entonces tenemos que reflexionar sobre eso. ¿Cuántas personas, cuántos llamados no hemos recibido y a veces lo hemos ignorado? ¿Cuántos llamados hemos tenido de hermanos o de hermanos? Sí, vamos a hablar internamente también. ¿Cuántos llamados hemos tenido de hermanos que han necesitado apoyo para alguna misión para la obra de Dios y le hemos puesto excusas? Entonces tenemos que analizar también internamente, también externamente tenemos que analizar. Tenemos que meditar sobre los acontecimientos que podrían estar pasando dentro de algunas congregaciones y que tenemos que corregir para hacer un verdadero cuerpo de Cristo, que todo funcione a la par. Tenemos que ver cuando Jesús nos llama, y a veces Jesús nos llama por otras personas, como le acabo de decir, por un hermano que quiere que lo ayudes para hacer una campaña o para hacer algo en específico. Jesús está poniendo las herramientas, está poniendo las personas y revelando cosas, revelando propósito para que se haga la voluntad de Él y llevar su mensaje. Entonces debemos cumplir. No debemos negarnos, tenemos que hacer como Juan, tenemos que hacer como Zebedeo, como Jacobo, que no lo dudaron ni un instante y Jesús lo llamó y ellos soltaron todo, su oficio, todo, y no pensaron que voy a dejar la pesca porque si dejo la pesca mi familia no se va a poder mantener. O si ya tengo un oficio, ¿para qué voy a hacer algo desconocido? Porque eran pescadores.
Fíjense que no eran en ningún momento internamente creyentes, no llevaban ningún tipo de, de ministerio, no los buscó dentro de una congregación. Bueno, en aquel momento, entre uno, ellos tienen un nombre, los judíos, no recuerdo muy bien el nombre, pero se reunían en un sitio, todos los judíos, a leer la palabra. Y Jesús no lo llamó desde ahí. Jesús no llamó, no fue a un sitio donde ya se estaba hablando de la palabra y conocían la palabra. No, él buscó dos pescadores para que el mundo vea la transformación total que Jesús puede hacer y que hace con personas no creyentes, personas que quizás no tienen ningún tipo de formación, pero la transforma de tal manera que se vuelven a él y vean lo que ha hecho o lo que hizo Jacob o sus apóstoles. Todo el mensaje que llevaron y todas las enseñanzas que tuvieron y las enseñanzas que dieron también. Entonces tampoco podemos dejar de llevar ese mensaje porque en cualquier momento Jesús va a intervenir. Cuando vamos a las calles a predicar, cuando vamos a los hospitales, cuando vamos a las cárceles a predicar, tenemos que predicar con tener una palabra muy, bueno, voy a decir dos palabras muy importantes. La primera palabra, ser esforzado y valiente. Tenemos que ser esforzado y valiente, como dice la palabra, porque tenemos que esforzarnos cada día más para llevar y ir más allá de donde pensemos o nuestra imaginación piensa, pero no debemos limitarnos, porque para Dios no hay límite. Cuando pensamos algo y no pensamos que tenemos una limitación, para Dios no es una limitación, es un inicio. Para Dios nada es imposible. La segunda palabra, luego la palabra fuerza se dice valiente, cuando ya tú te esfuerzas y sé valiente y se te presenta algo, tienes que siempre recordar una palabra muy clave que nos va a fortalecer y vamos a poder enfrentar cada una de las situaciones que se nos presenten en esa situación del camino, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú dices esa palabra, tú confirmas esa palabra, cuando tú reafirmas esa palabra, se te abren muchísimas puertas. Se te abren esas puertas que tú pensabas humanamente, como pecadores que somos, que no podíamos abrir y se abren totalmente para que lleves el mensaje. Entonces, si si Cristo te manda a llamar, es para un llamado de salvación. Y ese llamado de salvación va a ser para ti, tu familia y todos aquellos que tú lleves el mensaje de salvación. Y todos aquellos que tú le enseñes a ellos o le prediques a ellos que vayan a los pies de Jesús. Con el arrepentimiento. Porque realmente el reino ya se acercó, ya está aquí. El reino de los cielos se ha abierto la puerta. Desde que Jesús inició todo esto tan magnífico como es la redención, el librarnos de ese pecado, Dios abrió las puertas para aquel que cree en Él puede ser salvo mediante el arrepentimiento y la fe. Pero sobre todo la fe. Recordemos que venimos de un pacto de Abraham.
Para los que no lo han leído, bueno, ahora vamos a hablar con Gálatas. Venimos de un pacto, ese pacto de Abraham, donde nos podemos reafirmar que somos salvos por la fe y la gracia que Dios tuvo con nosotros mediante la remisión del pecado y mediante Jesús que llevó ese calvario. Y ese calvario, bueno, ya lo vamos me estoy adelantando en Gálatas, porque ahí estuvimos en Gálatas. El mensaje, o mejor dicho, el estudio que vemos en este magnífico capítulo 4 de San Mateo, es donde vemos este acontecimiento del llamado a estas personas que sin ser estudiosos, sin ser religiosos, sin llevar nada, simplemente con un oficio que pasaban, que hacían, perdón, y pasó Jesús por ese camino, el mar de Galilea, y los vio y los llamó, y ellos no dudaron ni un segundo en abandonar, en quitar todo lo que, en cambiar. Eso es una clave. Sé que el cambio no es inmediato, es cierto. Y hay muchos cambios que no son inmediatos. Hay muchísimos cambios que no son inmediatos. Pero tienen que ser genuinos. Quizás llevemos algo dentro de nosotros que todavía nos pesa y nos pesa del pasado. Pero cuando Jesús nos llama para tu salvación, tenemos que ir pidiéndole, reforzando con el Espíritu Santo que mora en ti y en todos aquel creyente. En todos nosotros mora el Espíritu Santo. Si eres creyente de Jesús, si crees en la promesa de Dios, si tienes fe, obviamente mora en ti. Y tienes que pedir ayuda para no caer en este tipo de pecados o tipo de cosas que te van a contaminar. Y si te contamina, bueno, tienes que buscar el arrepentimiento y tienes que buscar, diría, limpiarte de esa suciedad, que vimos ya un masterclass sobre eso. Muy importante eso. En la segunda clase, no tendremos, porque de verdad que esta clase fue muy interesante, muy edificadora. Ahora, en la segunda clase estuvimos viendo, ya la vamos a poner, bibliología. Y dijimos, no nos extendimos mucho, que hubieron ciertos libros o periodos hay dos tipos de periodos. El periodo paleotestamentario, que es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Entonces, aquí empezamos a estudiar ya por los periodos. Hemos estudiado los libros, de dónde vinieron cada uno, pero en este momento estamos estudiando los periodos, ¿no? Y esos periodos que nos brindaban en sí, o estaban clasificados, o de ese tipo de periodos, o que en qué épocas también se realizaron. O sea, estamos hablando del tiempo, de las circunstancias, cómo se movieron en ese tiempo, en ese Antiguo Testamento, para que todo estuviera con una organización. Y se habló, y en esa clase vimos los libros escritos por Moisés, o cuáles fueron los libros escritos por Moisés. Hay algunos libros que se tienen su duda, no hay una documentación en realidad verídica de que ese tiempo, ese libro fue escrito por Moisés. Sí, tiene muy razonable que algunos sí están escritos por Moisés y comprobables, no tienen prueba, pero otros no. También se hablamos sobre los escritos de Josué y jueces, ¿no? Los reyes, la época de los reyes, ¿no? Los libros escritos y la época donde reinaban los reyes, y ahí hablamos sobre David, Salomón, todos estos libros importantísimos que en esa época
fueron escritos por estas grandes personas, grandes siervos de Dios. También vimos la época de cautiverio, y la época de restauración. Fueron épocas, las clasificamos en varias épocas y los escritos que se realizaron en ese momento. Eso lo pueden extender, ampliar toda la información en la clase 6 que tenemos ya subida en nuestro aula virtual. También vimos en Gálatas, que fue la última clase que vimos la semana pasada, estamos estudiando el propósito, que es el último capítulo, de 4, bueno, cuatro. Y aquí estuvimos estudiando el propósito de la ley. El propósito de la ley, donde Pablo fue básicamente enfrentó o básicamente tuvo, sí, un enfrentamiento sobre, y una disputa, no diría, no decir disputa, una especie de debate, es la palabra, sobre sobre la ley y sobre la fe, donde les hablaba muy claramente y decía, ¿para qué? O sea, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Si luego la ley es contraria a la promesa de Dios. Y es cierto, vamos a analizarlo bien. Y por eso es que dice por la fe. El título del por la fe. Fíjense lo que dice en la 23, esto lo voy a leer de momento, pero ante lo que venimos por la fe, estábamos confirmados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La justificación va directamente de Cristo, o sea, por Cristo. O sea, nosotros somos justificados mediante Cristo. Y ahora, ¿cómo analizamos esto? Podemos analizar esto? Anteriormente, para tú ser justificado de algún pecado cometido, tenías que hacer una especie de ritual, una especie de holocausto, ¿no? Que llamaban, donde tomabas un cordero, lo degollabas, lo matabas, hacías mediante la sangre, le colocabas por una especie de fuego que llevara al cielo, bueno, toda una serie de ritual por cometer un pecado. Pero ¿qué pasa con lo que es la ley? La ley es que tienes que cumplirlo todo. Porque si en ese cumplir todo no cumples algo, entonces incumpliste la ley y te vaya a la muerte, o sea, la muerte espiritual. Y entonces nosotros o sea, en ese tiempo las personas pasaban mucho tiempo teniendo un becerro o algo para siempre llevárselo al altar del sumo sacerdote, porque habían, qué sé yo, cometido algún pecado. Y ahí dice, oye, pero ¿de qué sirve la ley? Como lo dice Pablo aquí. Ok. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Si la promesa de Abraham nos dice, y ahí es que él empieza básicamente a defender y a debatir sobre la ley y sobre la fe. Y es cierto, si tú eres una persona creyente y tienes fe en Cristo, que Cristo te va a redimir del pecado, que Cristo te va a dirigir, que Cristo va a ayudarte y quitarte todo eso, esas cosas que no te convienen. Y, y simplemente confías y crees y tienes fe en Él. Y cuando estás arrepentido,
Cuando tienes algún pecado, te arrepientes y vas a él. Entonces tú estás justificado por la fe. No estás justificado por otra cosa, como anteriormente se tenía. Que si tú eras una persona que tú cumplías los mandamientos, bueno, todos debemos cumplir los mandamientos, pero cumplías la ley, ¿no? Porque ahí está la ley y los mandamientos, no confundamos eso. Los mandamientos son los mandamientos. Ahora, la ley, eran escritos, resoluciones que se le dio al pueblo de Israel en el desierto, mediante un escrito que realizó Moisés y a los otros apóstoles, apóstoles no, otros, bueno, siervos de Dios que se revelaron, o le reveló, Dios reveló cosas a ellos para que fueran y escribieran esos libros, o sea, esos libros con esas leyes. Y esas son las leyes que para el pueblo judío. Y claro, en ese tiempo, en este tiempo donde estaba Pablo, obviamente, se cumplía, o la mayoría cumplía, lo que era la ley, en este caso de Moisés, por llamar un nombre, porque la inspiración fue de Dios, ¿no? Y Moisés simplemente la escribió, como decir cualquier título, cualquier libro. Entonces, por eso es que nosotros somos justificados por la fe, como le sigo con este último capítulo que dice, y vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy, heredero según la promesa. Y la promesa que Dios le dio es que íbamos a estar justificados por la ley, pero por la ley no, por la fe, dije por la fe. Y íbamos a tener, o sea, íbamos el pueblo de Dios con el linaje, como dice aquí, ciertamente el linaje de Abraham, porque Dios le prometió un pueblo enorme. Y por eso, bueno, es que Pablo habla sobre esta idea contundente. Y como le digo, tiene toda la razón de debatir sobre este tema, porque de verdad hay muchas veces confusión, ¿no? En los temas, y y en ese caso él estuvo debatiendo para que no haya esa confusión contra la ley y la fe. Bueno, vamos a dejar el resumen donde lo tenemos, como le dije, de un resumen pequeño. Y bueno, nos veremos ya el día lunes cuando estaré subiendo nuevamente todas las clases, o la clase del lunes. Y esta clase, bueno, posiblemente la voy a estar subiendo, el día lunes también van a tenerla. Chao, chao, hasta luego a todos.